tardes. Los saludo con gusto. Mi nombre es Gloria Ivette Porras y actualmente soy gerente de capacitación en Taxfin Consulting. Y es para mí un placer que nos acompañen en esta plática tan interesante sobre este tema. Mucho nos preocupa y a otros tanto les ocupa. El tema de pensiones. Y para ello vamos a estar acompañados de la presencia y la disertación de dos grandes amigos, dos buenos compañeros, a quien admiro y respeto mucho por su gran capacidad de análisis y de discernimiento en estos temas que a muchos nos resultan complejos. Sin más preámbulo, quiero presentarles a quienes nos estarán dando su ponencia el día de hoy, el contador público Luis Méndez. Él es el director general del Taxfin Consulting, centro de capacitación y también despacho contable y de auditoría fiscal. Y también nos acompaña nuestro amigo colaborador, el licenciado Antonio Gameros. Él es licenciado en finanzas, tiene una maestría en administración y alta dirección por la Universidad Ibero de Torreón. Y bueno, tiene ya también 8 años como asesor profesional de seguros. Así que bueno, los dos con vasta experiencia. El contador Méndez también máster en impuestos, ya 14 años impartiendo cátedra y ponencias, talleres, cursos acerca de temas económico-administrativos. Así que los dejo en sus manos. Cualquier duda, comentario, estoy pendiente del chat. Y adelante, el que guste comenzar. Gracias, Gloria. Bueno, voy a permitirme empezar con la charla de esta tarde. La intención de la plática va encaminada al tema de pensiones, en sí a las generalidades y a buscar un esquema de planeación y de previsión para este vehículo denominado pensión, que en cierto momento pues debemos contemplar, no andemos en la vida laboral como asalariados o como independientes, pues llega un momento que empezamos a pisar por ahí ciertos pisos de edad y ya empezamos a buscar proyectar o es lo ideal, ¿no? Proyectar, pronosticar qué es lo que va a pasar en cierto tiempo. Desafortunadamente, nuestras capacidades van disminuyendo con el transcurso de los años y la vida laboral activa pues se va reduciendo, ¿no? Aun cuando se haya incrementado, se supone, el tiempo de vida, pues siempre hay que ser previsores en estos temas. La parte de un servidor va a ser tocar generalidades y para los que ya conocen el tema de pensiones, recordar un poquito los tratamientos, las modalidades de las pensiones, y ya el licenciado Gameros profundizará en la parte ya de un esquema de planeación, algo más a detalle. Voy a permitirme compartirles pantalla para recordar pues estos conceptos de las pensiones. Si alguien tiene preguntas, nos puede poner ahí en el chat y las vamos resolviendo. Bueno, de entrada, ¿qué es una pensión? Nos abocamos a hablar de pensiones en materia de seguro social. Sabemos que la ley del ISSSTE también tiene previsto pensiones. Ahora la intención de la charla va enfocada a seguridad social, al IMSS en específico. Una pensión es una prestación económica que tiene como finalidad la protección del trabajador por concluir su vida activa. Puede ser derivada de un accidente de trabajo, enfermedad no profesional, accidente no laboral. Para hacerse acreedor a estas pensiones, uno de los requisitos en el supuesto de edad avanzada es tener al menos 60 años. En este supuesto ya iniciamos con la posibilidad de gestionar una pensión. Ojo, aquí en este escenario, al cumplir los 60 años, nos deben de haber cesado del trabajo. No es algo que el trabajador decida. Si yo hago una renuncia voluntaria, no entro en el supuesto para hacerme acreedor a una pensión por cesantía. Caso distinto al llegar a los 65 años. Y además, si yo adelantara mi pensión a los 60 años, la cuantía sería menor a la pensión máxima a los 65 años. Es parte de las desventajas de acelerar la
la pensión. ¿Y quiénes pueden obtener esa pensión? Evidentemente, pues el titular, ¿no? El beneficiario directo. También hay pensión prevista para beneficiarios del asegurado, por viudez, orfandad, ascendencia. Para nuestros padres también pueden ser sujetos a esta pensión. ¿Qué requisitos? Aquí hablamos de dos regímenes o de dos legislaciones, lo que es la ley del 73 y la ley del 97. Probablemente algunos que ya han empezado a cotizar, bueno, más bien de generaciones del 80 y tantos, ya anden por ahí valorando la posibilidad de apegarse a alguno de estos sistemas de pensiones. Tenemos la ley del 73 y la ley del 97. Son las dos legislaciones en las cuales nos podemos tramitar nuestra pensión. Ya veremos que desafortunadamente los que ya nos toca la ley del 97, pues ya no es tan atractivo ni tan benévolo la cuantía de la pensión. Caso distinto en la ley del 73, que aun cuando el asegurado tiene el derecho a que el seguro nos calcule, nos haga los dos escenarios, siempre, la mayoría de las veces, pues va a resultar más atractivo irnos a la ley del 73. ¿Qué requisitos debemos cumplir para hacernos acreedores a una pensión? Pues tener 500 semanas cotizadas. Se toma el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Aquí parte de lo que sugieren y lo que se escucha en comentarios es, 5 años antes de que te vayas a pensionar, date de alta o sube el sueldo para que tengas una pensión decorosa. Sin embargo, 5 años es un momento ya muy cercano a la pensión y la variable del total de semanas cotizadas también incide en la cuantía. No podemos tener la certeza que si hacemos este incremento en los 5 últimos años, sea una pensión muy alta. Lo sano es hacer un esquema previo, ¿verdad? No esperarnos ya hasta ese momento. Digo, si estamos ya en ese supuesto, pues hay que acelerarlo, ¿no? Les comentaba ahorita, bueno, en la pensión del 73, 500 semanas cotizadas, 60 años cumplidos. En la pensión del 97, conforme a esta legislación, 60 años cumplidos y un número de 750 semanas cotizadas. ¿Qué beneficios va a conllevar la pensión? Bueno, vamos a tener la asistencia médica, evidentemente el servicio médico, asignaciones familiares, que va a ser un porcentaje a la hora que se determina la mecánica de la pensión, pues hay porcientos que van destinados a asignación familiar, porcientos a ayuda asistencial, y vamos a tener derechos también a nuestro aguinaldo. Ahora, esto ya de forma muy general, es parte de la tramitología a la hora de aventurarnos en el calvario de solicitar una pensión. Ahorita no comenté de la modalidad 40, por ahí licenciado Antonio a lo mejor nos va a abordar un poquito de la otra modalidad, que es estoy hablando ahorita del régimen obligatorio, ¿no? Sabemos que existe una modalidad 40, que ahí si saliste del régimen obligatorio y cumples 52 semanas cotizadas, puedes hacerte acreedor a la modalidad 40 y haces tú directamente el pago de una cuota de aportaciones para también tener una pensión económica, aun cuando no contempla el servicio médico. Sin embargo, puedes tramitar tú el seguro voluntario para que tengas pensión en modalidad 40 y el seguro voluntario, ¿no? Que de cierta manera supliría lo que es la pensión ordinaria del 73 o del 97. A la hora que ya decidimos hacer la gestión, pues empezamos con las visitas a la subdelegación y a la unidad médica familiar. La primera visita, pues, es para ver cuántas semanas cotizadas tengo. Aquí hay dos opciones. Podemos acudir a la subdelegación o en ims.gov.mx podemos obtener también las semanas cotizadas. Ojo, el sistema usualmente del 82 para acá no tiene, de repente tiene fallas y no tiene información anterior. Entonces no hay nada como ir presencial para obtener las semanas cotizadas reales, llevar evidencia, recibos y demás. Porque si no se nos reconoce el total de semanas cotizadas e iniciamos el proceso y después nos damos cuenta de que hubo algún error y que a lo mejor afectaba la cuantía de nuestra pensión, pues nos vamos a ver
nos vamos a ver obligados a meter ya ahí una situación legal. Entonces, pues se vuelve un tanto más complejo el trámite, ¿no? Posteriormente que hacemos la petición de semanas cotizadas, vamos y recogemos nuestras constancias. Si hubiera alguna aclaración que hacer, metemos ahí aclaración. Los plazos oscilan alrededor de 30 días, ¿no? Posteriormente vamos a la clínica, entregamos nuestra documentación, acta de nacimiento, IFE, CURP, nuestra credencial y demás, y verificamos ahí nuestra cuenta de bancos. Posteriormente acudimos a la delegación, ahí vamos a recibir nuestra oferta de pensión. El IMSS nos va, ¿sabes qué? Dame los dos escenarios. Y el trabajador a veces, depende de quién te asesore, ¿no? Pero te pueden simular de que una pensión es más atractiva cuando realmente no lo está haciendo. Por eso, pues lo sano sí es llevar ya una asesoría previa o incluso una corrida, porque no necesitamos que el IMSS nos haga una corrida, se puede obtener un servicio de la corrida financiera. Después de esto, visitamos a la unidad médica familiar, obtenemos la resolución de la pensión y nuestra credencial como pensionado. Segundito. Ok. ¿Ante qué realidad se enfrentan nos enfrentamos de la que ya nos toca la nueva legislación? Pues sabemos que existen entidades como la AFORE, que es la encargada de administrar la subcuenta individual del retiro. Todo lo que se juntó, más aportaciones voluntarias, más aportaciones complementarias, pues va a esta cuenta que se va a sumar a tu pensión para el retiro. Sabemos que en el esquema del 97 existe una pensión vitalicia, pero con eso créanme que ni siquiera para comer decorosamente nos va a alcanzar. Esa es la realidad ahorita de los sistemas de retiro y de Afore actuales, los sistemas convencionales. Y a la hora de elegir una Afore, pues hay que analizar las variables, ¿no? ¿Qué comisión nos maneja? ¿Qué rendimiento? La Afore, interviene aquí unas administradoras de las Afore que usualmente juegan con el rendimiento en portafolios de inversión. También se maneja cierto riesgo, ¿no? En estos esquemas. No necesariamente, a veces creemos que está en la tabla máxima del rendimiento. Y oye, pero ¿qué comportamiento ha tenido la Afore en los últimos años? ¿Cuál ha sido la tendencia para realmente juzgar? Porque no necesariamente que esté ahorita en la posición más alta significa que pueda ser benéfico cambiarte. Igual los cambios y los brincos de Afore en Afore, que de repente creemos que, oye, no, pues fulanito tal me pidió que si me cambiara de Afore, vamos a brincarnos a la Afore, pasa un año y nos brincamos a otra Afore. También esta consistencia pues puede tener una afectación. Se contempla la posibilidad de retiro de aportaciones voluntarias al momento de gestionar tu pensión. También, si no ejerciste crédito de Infonavit, también la posibilidad de obtenerle el saldo de tu subcuenta de vivienda. Bueno, este es, a grosso modo, recordar un poquito las pensiones. Recapitulando, existen dos modalidades, 73, ley del 73 y ley del 97. Insisto, en la mayoría de los escenarios, ley del 73 va a seguir siendo más atractiva. Valorar la Afore a la que nos vamos a pegar. Valorar en su momento si dejo el régimen obligatorio, entrar en la conocida como modalidad parente. Buscando incluso un salario más alto al último que teníamos registrado, se vale también esto. Si dejamos de trabajar, también hay que tener cuidado porque solamente se nos reconoce una cuarta parte del tiempo cotizado con posterioridad a que hayamos dejado. Es decir, si yo coticé 20 años y dejo de trabajar, mi conservación de derechos es por 5 años. Si me brinco esos 5 años, después va a venir una mecánica para recuperar las cotizaciones en función al tiempo que hayas dejado adicional de laborar. Entonces también es otro punto a advertir a la hora de buscar el mecanismo de pensión. Muy bien, pues yo les di la introducción. Ahora viene el plato fuerte
aquí por mi estimado señor licenciado Gameros. Le dejo los micrófonos, todos suyos, señor. Gracias. Si me comparte ahí el power para transmitir, señor contador. Por supuesto. Adelante, señor. Bien. Ahí lo pueden ver, ¿correcto? Sí. Muy bien. Les voy a platicar un poquito qué es lo que hacemos en la oficina para el tema de cómo obtener el máximo de la pensión. Esta es una rama, digo, el análisis lo hacemos con una entidad que tiene mucha relación con el IMSS y nos ayuda a encontrar los datos como deben de ser. Y digo como deben de ser porque hay muchas cosas que andan un tanto, que pueden andar un tanto difusas. Como antecedentes les platico que la ley del 73 era cuando fue diseñado, cuando la esperanza de vida no era más allá de los 68 años. Esto que decía, bueno, el IMSS decía, les empezamos a pagar a los 65, a los 68 ya se mueren, entonces pues nomás con 3 años pagamos. Hoy día, si le preguntan al INEGI, la esperanza de vida en México es de los 73 años. Si le preguntan a las aseguradoras, que es donde tengo ya Gloria decía, tengo 8 años como asesor y otros 3 más como promotor. Y en todo este tiempo, las aseguradoras, se ha ido moviendo y ahorita ya andamos en 78 años la esperanza de vida. ¿Esto qué significa? Que realmente el gasto va a ser mucho mayor más adelante. Y ahorita vamos aquí una gráfica interesante. Dentro de los requerimientos permitidos, necesarios son ahorita los que comentaba Luis, este es un repaso, pero lo interesante del caso es que el análisis que hacemos de principio de cuentas empieza a ver, porque hay gente que dice, no, sí, yo tengo trabajando desde los 80 y tantos y ya tengo todas esas semanas. Y luego nos encontramos con que tienen 2 RFCs, con que su homoclave es diferente, y entonces eso tiene 150 semanas en un lado y 300 en el otro, y con ninguna de las dos completaría. O tiene más RFCs o situaciones de ese tipo que no permiten acumular las 500 semanas. Hay algo de papelería y pues una resolución o negativa del IMSS para empezar a trabajar con este chumbo. ¿Quién paga las pensiones? Si son ley del 70, están bajo la ley del 73 y alcanzaron esa ley, digamos que los que ya alcanzamos unas cuantas canas a pintar ahí porque ya tenemos algunos años, la diferencia es que va a ser pagada por el gobierno federal, a diferencia que la gente que trae a irte en Afores. Y no sé si sabían ustedes que el esquema de Afores es un esquema que se importó de Chile y que de alguna manera está diseñado para trabajarlo en función de lo que la gente esté aportando. Sin embargo, y por ahí pueden haber algunas campañas en la televisión hace un tiempo donde salieron rodando unas monedas de 10 pesos y te sugerían que se las aportaras a tu Afore, porque con eso ibas a provocar que las aportaciones adicionales pues te llegaran a cumplir lo que realmente necesitas para vivir más adelante. Aquí el tema interesante es que ¿en qué vas a gastar tu dinero más adelante? Si hoy día tuvieran un gasto fijo de alrededor de 30,000 pesos, pues a lo mejor esta sería así muy general una forma en cómo se gastaría. Sin embargo, está comprobado por las proyecciones que las Afores no van a dar más allá del 40-43% de lo que hoy ganan, como va a ser su pensión, si es que no hacen aportaciones adicionales. Entonces, probablemente el gasto en medicinas permanezca o sea más alto, el gasto en alimento y servicios, pues eso, digo, los alimentos se van a bajar, a lo mejor ya no va a haber tantos lujitos, va a ser la comida básica, pero el problema es que después de 10,000 pesos, que ya es raro quien reciba una pensión de más allá de 10,000 pesos, va a menguar muchísimo su calidad de vida, y eso es precisamente lo que queremos trabajar, cómo solucionar esto. Esta estrategia es de 4 etapas. ¿Qué es lo que buscamos? Primero, hacer un análisis situacional en el IMSS. Y esto a lo mejor ustedes pudieran hacerlo si se meten en la página del IMSS y les hacen el cálculo. Pero la página del IMSS no va a ir a buscar si tiene una duplicidad de RFCs, no va a ir a buscar si tienen patrones que no hayan dado todo el tiempo.
No ir a buscar si hay dos homoclaves y entonces son semanas diferentes, o si el candidato se llamaba Juan Pancracio y por vergüenza dejó el Pancracio de lado durante 20 años, pues Juan cotizó unas y Juan Pancracio es otro. Entonces, ese son el tipo de cosas que hay que empezar a trabajar. Después entramos a un programa de implementar un programa para hacer una reserva, para tener dinero con qué meterle en la modalidad 40. Números que hemos hecho, hay ejercicios donde se necesitan alrededor de 480,000 pesos. Hay gente que llega hasta los 600,000 pesos que los necesita para ingresar al IMSS. Y a lo mejor no pueden decir que es un montón de dinero, pero realmente se recupera y se recupera pronto. Ahí estamos hablando ya de lo que son las integraciones, las aportaciones al IMSS. Y como cuarto punto vendría ya la gestión de la pensión. Es parte de la consultoría que hacemos. Digo, lo tiene que hacer el asegurado a título personal, pero es decirles qué hagan, qué lleven, en qué ventanilla vayan y ese tipo de situaciones que permitan cómo sacarlo adelante. Voy a entrar un poquito en detalle en las 4 etapas. Primero es en los objetivos del análisis situacional es validar cuántas semanas la persona tiene trabajado. Unificar RFC si es que hay diferentes. Calcular en base a lo que hoy día tienen y a lo que está pagando hoy, cuál sería su alcance actual de pensión. Y la proyección posible es, una vez que empecemos a meterle dinero extra, ¿hasta cuánto llegaríamos? Hoy día, el último ejemplo que hicimos, la persona andaba recibiendo alrededor de 6,300 pesos y con una aportación de 6,000 y cachito de pesos al mes, iba a proyectar una pensión de alrededor de 31,000 pesos una vez que llegara a sus 65 años. Eso es precisamente lo que la estrategia hace. Cómo tener un fondo para seguir inyectándole dinero a la modalidad 40 y que produzca el total de la pensión que yo pudiera alcanzar, suponiendo que tuviera un salario muy alto. La implementación del programa de reserva en la etapa número 2, lo que hacemos es que una vez que se determine el monto, lo ponemos en un instrumento de ahorro en donde se privilegie la incapacidad. ¿Por qué? Porque si en el Inter de aquí a los 60, 65 se llegan a incapacitar, pues el ISSSTE le va a decir, bueno, pues lástima, Margarito, les vamos a pagar el proporcional según el grado de incapacidad que tengan. Y eso pues obviamente va a disminuir muchísimo va bien el alcance de la pensión en cuanto a dinero se refiere, de lo que pueden tener para el resto de sus días. Sin embargo, cuando privilegiamos a través de un instrumento, se instaura un seguro por incapacidad. ¿Qué quiere decir? Que si en el Inter les pasa algo, llámese que se dé una incapacidad total y permanente, pagamos la totalidad a la persona desde el momento que suceda la incapacidad y ese dinero le será suficiente pues como para poder hacer algo más allá de lo que se pueda tramitar ante el IMSS. Va a ser un complemento que de alguna manera se vuelve una cantidad fuerte y que les permitirá generar alguna otra actividad remunerativa para el resto de sus días. Tercero, una vez que llega a los 60, algo que comentaba Luis es muy cierto. No debe uno esperarse los 5 años exactamente para empezar a integrar cuotas. La sugerencia es empezar unos 5, 6 meses antes, de manera que pueden estar aportando y haya las semanas suficientes, porque hay gente que se completa las semanas así exactamente y ya, que me liquide para poder tramitar esto. Pero si por X causa una empresa no integró la papelería en tiempo y deja 2 semanas fuera, pues son 2 semanas que no nos van a permitir completar esto. Entonces, sí es bien importante tener un colchoncito de unos meses previos para poder tener las semanas suficientes y no les hace que sobren poquitos. A fin de cuentas, la recuperación que van a tener es mayor y les permitirá recuperar todo lo que se aportó adicionalmente. Tenemos números que les podemos demostrar qué es lo que pasa con pensiones que realmente se están pagando y los alcances que esto llega a tener. Y como última etapa es la gestión de la pensión ante IMSS. Como les decía, aquí es apoyo para la tramitología ante la institución. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse a título personal, pero es un mar de requerimientos y hay que irlos por partes por lo complicado que se vuelve. Pero de que podemos lograr una pensión muy decorosa, sin duda. Esos son nuestros datos. Me gustaría que pasáramos a preguntas y respuestas si alguien quiere saber algo más. Si no, con gusto pueden contactarnos y lo que haremos es ya hacer una cita a título personal
para analizar cada caso, porque cada caso es diferente. Aún y que andemos en los mismos niveles del quinto piso, del cuarto piso, cada quien ha tenido salarios diferentes, cada quien ha tenido tiempos de trabajo diferentes, y esto provoca que el IMSS tenga datos diferentes. Entonces, quedo a sus órdenes. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quisiera preguntar algo? Señor Gameros, no sé si fue mi pantalla aquí, pero veo congelada su presentación. Me hace que no alcanzamos a ver los últimos datos. No sé si a los demás también les pasó a alguien, chicos, o nomás A ver, vamos a ver. Fer. Tenía una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, para hacer una planeación, como comentaba el licenciado Gameros ahorita, para un ahorro así de una pensión de 31,000 pesos, eh, ¿cómo cómo la calcula, ¿no? ¿Cómo se puede calcular eso? ¿Qué tal, Fer? Pues mira, lo que hacemos primero es revisar cuánto tiempo llevas cotizado. Esto se hace un estudio y vemos en base a lo que tienes cotizado, cuál es la pensión que alcanzarías ahorita con lo que se ha aportado hoy día. Si es que, y si tienes ahorita un sueldo, pues con eso nos ayuda a ver qué tanto estás aportando y cuál será la pensión que se puede alcanzar una vez que empezáramos a hacer una aportación fuerte. Les digo, lo que sí termina pasando es que al final, ese monto del que estamos hablando, de que hay que inyectarle al IMSS, estamos hablando alrededor de entre 400 y 500 mil pesos, dependiendo de cada caso. Pero si lo tomas en consideración que vas a recibir en promedio 30 mil pesos de pensión, pues prácticamente en año y medio ya recuperaste todo ese dinero. Ok, está muy interesante. Pues ahí paso los datos para a ver si me podrían apoyar con un cálculo. Sí, claro, sin problema. Y luego otra cosa, bueno, Sí. a ver si se puede abarcar ahí, sobre lo que se platicaba ahorita de la unificación de los RFCs, o sea, ¿solamente se toma el que tiene mayor o se puede sumar los dos? Porque ahí muchos de los clientes ahí traen problema que, no, pues que yo estuve cotizando con este RFC y luego después que estaba mal y que me cambiaron a este otro RFC y pues las semanas allá se perdieron. O sea, si se pierden o se pueden sumar esas que se cotizaron. No, sí las puedes recuperar. Obviamente hay que revisar cuál fue la causa del por qué tienes otro RFC. Si hay una duplicidad, si se omitió un nombre, pues entonces hay que tener pruebas de cómo para recuperar esas semanas. Pero sí se pueden recuperar. Yo, en mi caso así fue, yo tenía tenía homoclaves diferentes y ahí hay que hacer un proceso de unificación. Ok, muy bien. Los derechos, como bien comenta Antonio, pues no se pierden, ¿eh? Y el derecho a la pensión es un derecho aparte irrenunciable. Puede prescribir si damos el supuesto de que ya vayas a gestionar tu pensión, que estés en la edad, con los demás requisitos. Si no lo ejerces, la ley previene un plazo de 10 años para que se prescriba en favor del IMSS el derecho. En sí de la gestión como tal, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el no cobro de una pensión en lo individual prescribe a un año. Si en un año no cobras, por ejemplo, tu pensión del mes de ahorita que estamos junio, lo exigible en junio, a partir de julio del próximo año, pues ya prescribió el derecho a que lo cobres. Y en cuanto a la cuantía de la pensión, pues sabemos que la ley previene una mecánica, ¿no? Y que inciden las semanas cotizadas, el sueldo con el que cotizaste, si tienes dependientes, si estás casado. Y la idea del esquema ya en conjunto con Antonio, pues es, después de obtener esta primer cuantía de pensión, oye, pues si tú nomás tienes lo del IMSS, lo convencional, pues va a ascender tu pensión a tal monto, ¿no? Pero ya con el esquema, ya con la planeación, pues ya es cómo sumarle otro rendimiento más, qué portafolio o qué esquema, qué vehículo se puede utilizar para que sea más atractiva la pensión que tengas, ¿no? Haciendo pues se trata de hacer proyecciones, ¿verdad? Y con instrumentos más conservadores, ¿verdad? Que no vaya a decir, oye, mi pensión se va a desplomar. No, o sea, va a haber cierta cobertura y ser conservadores en cuanto a los riesgos a tomar.
Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más, chicos? ¿Otra pregunta, duda, comentario, sugerencia? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran saber? Hoy que tenemos la esfera de cristal, que todos lo sabemos. Pura juventud, ¿verdad? Nadie está todavía en el supuesto, por eso no andamos preocupados. Bueno, el señor Gamero ya no cercano. No, yo sí ya. No, las canas son de corajitos que pasa uno Sí, día a día, pero no por otra cosa. Si le creo, ya le recomendé un tinte, pero ya no usted. Bueno, pues no habiendo comentarios, dudas, pues la charla fue breve, la intención es esa. Se va después a dar también un taller, un curso de pensiones para quien esté interesado ya en quien asesore gente, ¿no? En hacer cálculos y demás. Y a la par, quien esté interesado en conocer su caso particular, pues con mucho gusto puede acercarnos con nosotros para hacer una valoración, ¿verdad? Y ofrecerle un esquema y encaminarlo en el proceso de la búsqueda de esta pensión. Pero de ahí en fuera, pues, parte de un servidor serían los comentarios. Señor Gamero, no sé si usted quiera abonar algo más a la sesión. No, pues sería todo. Nos ponemos a sus órdenes y esta es una plática que vamos a estar haciendo de manera recurrente porque lo que buscamos es poder ampliar un poquito más. Sabemos que no es un tema que uno piense ese día levantarse e ir a resolverlo y aparte lleva mucho tiempo porque tiene muchos trámites, pero trabajar en función de la pensión también deja una tranquilidad. Así que pues la invitación queda puesta sobre la mesa a que nos contacten y veamos la manera de analizar cada caso en lo particular. Perfecto. Gracias, Gloria. Gracias. Sale, gracias. Jennifer, gracias por acompañarnos. Licenciada, si gusta cerrar los comentarios. Aquí estamos a sus órdenes, como comentaron ya nuestros dos ponentes de esta tarde. Cualquier duda, comentario, pues no duden en hacerla llegar. La mayoría ya tiene mi contacto personal. Y si no es así, bueno, pueden contactar a cualquiera de nuestros dos instructores, quienes seguramente también estarán prestos dispuestos a resolverles sus inquietudes. Sin más, pues los esperamos en nuestra próxima plática y estén pendientes de más temas, de más cursos y capacitación. Muchas gracias a todos por darse este tiempo, por asistir y por su participación. Gracias, Antonio. Gracias, Luis. Nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias. Buena tarde a todos. Hasta luego.